Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del workshop, la investigación científica de la idea a la publicación. Esta actividad ha sido preparada con el Centro de Innovación y Desarrollo Docente, el Departamento de Formación General y el Centro de Recursos de Aprendizaje e Innovación, donde yo, la suscrita, es la directora. Así que, bueno, bienvenido. Nuevamente le damos también la bienvenida al profesor Orlando Gregorio Chavallano, que en esta oportunidad vamos a seguir un poco con la temática de la semana pasada, y en esta ocasión vamos a revisar algunos indicadores en bases de datos, así que un poco la indicación para todos los asistentes, en la medida como esta es una actividad que va a ser un poquito más dinámica que la actividad anterior. La idea es que vayamos interactuando. El profesor va a ir avanzando en algunas temáticas, podemos hacer algunos cortes para que ustedes inmediato puedan hacer consultas, igual que siempre, levantan la mano y se les va dando la palabra para que puedan hacer esta interacción con el profesor Gregorio. Y del mismo modo, eso significa que al final de la sesión también podemos revisar consultas que también les pueden dejar registradas en el chat de la sesión. Así que sin más, le doy la bienvenida nuevamente al profesor Orlando Gregorio Chavallano. Él es académico de la Universidad Javeriana en Bogotá. Así que, Orlando, bienvenido. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes reiteradas y buenas tardes a quienes están acá ya en sala para escuchar esta segunda sesión. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer algo lo más dinámico que podamos. La sesión pasada traté de abordar un poco, digo traté porque es un poco rápido quizás para todo lo que se necesita, pero hice un acercamiento a estos temas de evaluación científica, las propuestas o la selección de ideas, cómo convertir esas ideas de investigación en productos de investigación, para comenzar a iniciar y el proceso de escritura de artículos. Hablamos de alguna forma también sobre las revistas científicas, mostré algunos criterios que uno puede utilizar o que podemos utilizar en los grupos de investigación o a nivel individual para este proceso de selección de revistas. Incluso comenté el tema de las malas prácticas de revistas, cómo tratar de solventar un poco esa problemática de las malas prácticas, cómo buscar algunos indicios que me ayuden a seleccionar revistas que tengan calidad, que no necesariamente tiene que ser revistas de factor de impacto y Web of Science, sino de buenos comportamientos. Y ahí lo dejamos para entonces mostrarles hoy también de forma rápida quizás algunos de los principales indicadores, y digo algunos porque mostraré 4 indicadores de 200 indicadores y tantos que tiene la evaluación de la ciencia hoy día, pero trataré de mostrar estos 3, 4 indicadores que son los que me ayudan un poco en este proceso inicial de selección de revistas, evaluación de la investigación, y que además son los que se tienen en cuenta para evaluar revistas y para evaluarnos a nosotros. Antes de iniciar, de todas formas, y para el futuro también, por acá, yo voy a dejar permíteme acá, y voy a dejar mi correo electrónico por si el tiempo nos traiciona de alguna forma y alguien necesita
consultas particulares de algún tema, algo que no quedó claro, con mucho gusto me pueden escribir al correo y trataré de ayudarles y responderle lo más rápido posible. Creo que en la rapidez del jueves no mostré el correo electrónico, aunque yo compartí la presentación esta primera, y igual compartiré esta de hoy también para si es necesario, aunque como les dije, estos son más que todo una especie de guión de trabajo que utilizo para trabajar. Permítame entonces acá. Voy a organizar la presentación de hoy. Me quedo con esta. Y vamos a trabajar más o menos. Esto es lo que trabajaríamos, o lo que correspondería un poco hoy, de acuerdo a la planeación que hicimos, trabajar este tema de las métricas de análisis, indicadores bibliométricos, de uso en la gestión y un panorama también de las etapas del artículo y visibilidad de la investigación. Entonces lo voy a trabajar de esta forma. Voy a mostrar estos principales indicadores en lo conceptual, en lo metodológico y en el uso que se le pueden dar. Trataré de también abordar algunas de las limitaciones y mostraré cómo se visualizan en las fuentes de información, Web of Science, Scopus, incluso mostraré Google Scholar, sobre todo para la búsqueda y gestión de la información. Entonces haré un panorama de cómo buscamos, cómo hacemos ciertos análisis de tendencias para buscar información. Miraré también un poco desde los sistemas, el Journal Citation Report de Web of Science y el Simago Journal Rank de Simago, para un poco mostrarles también ese acercamiento a las revistas científicas, y dejaré para el final este tema de la estructura, un poco de algunos temas puntuales en la estructura de los artículos. Eso es básicamente lo que quiero mostrar. Pedir disculpas de todas formas porque estos son temas muy amplios y de cualquiera de estos temas necesitamos bastante tiempo también para hacer práctica, para que cada uno vaya practicando, pero intentaré mostrar ese panorama y ayudar con algunas inquietudes que puedan surgir. Lo primero, o el primer indicador con el que nos encontramos en todos estos modelos, bueno, yo voy a ir, como dijo Jimena al inicio, voy a ir haciendo algunas presentaciones y voy a dejar espacios para, y si hay preguntas puntuales en algunos momentos, no esperar al final. Entonces voy a ir presento unas 2, 3 elementos y hago cortes para preguntar. No sé si hay algún micrófono abierto, me hace como... ¿Puede volver al anterior, porfa? ¿A la anterior diapositiva? Sí. Ahí, muchas gracias. Lo que no sé si que hay como un micrófono abierto, pero bueno, voy a ir y no sé si a ustedes les hará feedback ahí. Este es un poco el guión que vamos a trabajar, y partir de acá, porque este es el primer indicador con el que nos topamos, vamos a llamarle así, en todo este tema de comunicación de la ciencia. De hecho, este es el primer indicador, uno de los primeros indicadores que surge hace ya más de 50 años, y hoy día es el indicador que está en el centro del debate por sus limitaciones y por el uso inadecuado que se le da. Se le da un uso inadecuado al factor de impacto porque es una métrica de promedio, como les dejé aquí un poco para conversar. Es una métrica de promedio que me muestra el impacto global de una revista, pero no me muestra el impacto de las contribuciones específicas de una revista. Es decir, yo selecciono una revista con un factor de impacto alto para publicar en ella, que son las revistas que más valen, las revistas que más ponderan en los modelos de evaluación, pero ese factor de impacto, ese valor numérico que representa el factor de impacto,
se obtiene de esta división que está arriba, que voy a mostrar ahora, y no queda claridad en los aportes individuales de los artículos. Es decir, puede que las citas estén concentradas en un artículo o estén distribuidas en muchos. Y puede que artículos importantes no reciban citas y la gran contribución la hagan otros artículos que quizás no son importantes. Ahí hay una gran problemática, que es el gran debate que hay hoy sobre el uso del factor de impacto para evaluar la ciencia. Y después también hay una limitación marcada hacia las ciencias sociales y las humanidades, porque si nos fijamos en el punto 1, esto es una métrica de promedio, citas sobre documentos publicados con una ventana de 2 años. Sin embargo, para las ciencias básicas y aplicadas es fácil o es relativamente rápido recibir citas. Un artículo médico, un artículo de biología publicado hoy inmediatamente comienza a recibir citas porque son disciplinas con una velocidad de citas alta y una vigencia corta, es decir, se vuelven obsoletos rápido porque son temas muy dinámicos y por eso las citas son rápidas, decaen y vuelven a salir otras contribuciones que van recibiendo citas. No sucede con las ciencias sociales y mucho menos con las humanidades, que son disciplinas de poca cantidad de citas y lentas en el proceso de recibir citas. Son disciplinas de una obsolescencia baja, es decir, los artículos de historia, de antropología, pueden tener vigencia de 10, 12 años y recibiendo pocas citas en el tiempo. Contrario a medicina, que son disciplinas que se envejecen muy rápido, por lo que reciben citas muy rápido, y esto favorece a esta métrica que está arriba de citas sobre documentos publicados en 2 años. Eso es básicamente un poco de forma rápida el contexto que hay en el factor de impacto, y sería esto. Fíjense que a la izquierda es donde está el factor de impacto. Acá en lo que estoy mostrando, extremo superior izquierdo, es la fórmula del factor de impacto. Muestro de todas formas que hay otras formas de cálculo, un poco para también evaluar revistas desde otras perspectivas, pero estas otras tres que están acá no son las que se utilizan para segmentar la revista, para hacer los cuartiles de la revista. La que se utiliza para hacer los cuartiles es esta fórmula, que es la original de 2 años del factor de impacto. Lo que yo les decía, es una métrica de promedio que me va a mostrar el promedio de citas que recibe una revista en una ventana de tiempo de 2 años. Y le hice estos pantallazos para que veamos acá, por ejemplo, este es un factor de impacto de 2021, que lo que hace es las citas que en el 2021 recibieron los ítems citables publicados en el 2019 y 2020, es decir, citas del año actual sobre los documentos publicados 2 años atrás. Entonces, la cantidad de citas que reciben un año sobre la cantidad de documentos publicados en los 2 años atrás. 2.767 citas sobre 728 documentos me da un promedio de 3,8 citas por artículo publicado. Un poco para exponer la problemática que estaba mencionando, es que estas 2.767 citas de estos 728 documentos, yo no sé si los 728 documentos recibieron citas o la concentración de esas citas está en 100 de los 700. Esa problemática de las asimetrías que uno no ve en el valor numérico es una de las grandes problemáticas del factor de impacto. No obstante, la base de datos hace otros cálculos, por ejemplo, con 5 años, citas del año actual de documentos de 5 años atrás, y ahí se dan cuenta que aumenta los valores porque hay mayor espacio de tiempo, ya son 5 años en el que se pueden recibir más citas, y por eso casi siempre los valores de impacto aumentan con una ventana de tiempo mayor. Aquí disminuyen la ventana a 1 año, lo que se llama el índice de inmediatez, y serían las citas que en el año reciben los artículos publicados en ese mismo año, para ver un tanto la rapidez con que una revista comienza a recibir citas. Y si nos damos cuenta, con una ventana menor de 1 año, la métrica o el valor numérico baja a menos de 1 cita por documento. Y en el extremo superior derecho lo que hacen es eliminar las autocitas, es decir, las citas de la propia revista,
y si nos damos cuenta baja también un poquito porque hay un volumen no siempre alto. Estas revistas se cuidan mucho de no pasarse de un 10-15% de tasas de autocitación, es decir, de citas propias. Lo que hace aquí la base de datos es a las 2.700 citas recibidas, le resta las que son citas propias y sacan el cálculo sin autocitas para mostrar un poco cómo sería el impacto si la revista no se autocitara. Son diferentes formas de medir un tanto el impacto de una revista, pero el valor que tiene ponderación, el que se utiliza para hacer los cuartiles y todo lo demás, es este de la ventana de 2 años. No sé si por aquí hay alguna pregunta después de esta exposición. No hay preguntas por el momento, dicen que está todo claro. Vale, quería de todas formas mostrar esto. Si buscamos en la bibliografía limitaciones del factor de impacto, críticas al factor de impacto, uso del factor de impacto, van a encontrar mucha información, porque esto está en el centro del debate, pidiendo a las agencias nacionales de evaluación que no utilicen el factor de impacto y los derivados del factor de impacto, es decir, los cuartiles que se sacan de acá, para evaluar la investigación, que se evalúe la investigación a partir del artículo que uno publica y no de la revista donde se publica. El otro indicador que se utiliza también para hacer categorizaciones de revistas, para evaluar las revistas, en el caso de Scopus es el SJR de Simago. Y aquí hago también la observación. Scopus es una base de datos o un índice de citas que lo utilizamos para buscar información, para gestionar la investigación. Tiene un grupo de indicadores bibliométricos y lo que hace Simago, el grupo Simago de España, es utilizar esas métricas, esos valores de citas y documentos de cada una de las revistas Scopus y crear un sistema propio que es el Simago Journal Rank o el Simago Journal Rank Country Rank y evaluar revistas. Y este es el sistema que se utiliza para evaluar las revistas que están indexadas en Scopus. Este indicador Orlando, cambia completamente. ¿Sí? Orlando, disculpa, acá tenemos una pregunta antes que continúes. Dice, ¿qué opina? Claro. Jorge nos pregunta, ¿qué opina la autocita del mismo autor? O qué representa, quizás quiso decir, no sé. Creo las autocitas son un fenómeno interesante dentro de la bibliometría y tiene diferentes comportamientos. Por ejemplo, de todas formas, la autocita matemáticamente depende del volumen de documentos publicados. Si usted tiene poquitos documentos y se autocita mucho, por lógica se ven peor que si usted tiene muchos documentos publicados, matemáticamente puede aumentar un poco la base de autocitas. Por lo general, las bases de datos que evalúan revistas controlan bastante la autocita, alrededor de un 15%, exageradamente un 20% de tasa de autocitación anual. Eso en el caso de las revistas. En el caso de los autores, se analiza de otra forma. En el caso de los autores, la autocita representa aislamiento, es decir, incluso en las revistas también representa aislamiento. En un universo de tantos autores que están investigando sobre un tema y en un universo de tantas revistas que publican sobre un tema, tener tasas de autocitación altas denota que a usted no lo leen y no lo citan. Es decir, si yo tengo 10 artículos publicados y tengo 40 citas y de las 40 citas, 30 son autocitas mías propias que voy utilizando mis propios artículos para generar otros, eso denota como aislamiento, que a usted nadie lo lee, a usted nadie lo cita, que lo que usted publica no tiene relevancia. Por eso es un criterio de calidad en la investigación. Y las tasas de autocitación y autores también varían. A veces usted ve autores muy relevantes que han hecho grandes propuestas teóricas, etcétera, etcétera, que tienden a autocitarse un poco porque utilizan sus propios trabajos teóricos para generar otros trabajos. Y no se ve mal, pero
en autores que no son representativos en las propuestas teórico-conceptuales de las disciplinas, que no son autores élite en las disciplinas, las tasas de autocitación se ven bastante mal. Por tanto, y aunque depende de la matemática, evitar la autocitación. No quiere decir que no exista. Siempre uno utiliza sus propios trabajos para generar otros. Lo que no se debe abusar de la autocitación. Ir jugando un poco siempre con la matemática, cuántos artículos voy publicando, cuántas citas propias voy utilizando. Y por ahí, por ejemplo, un 4% de tasa de autocitación está bien. Uno a veces ve menos, ve 3% de tasa de autocitación. Y hay autores que exageran un poco y llegan hasta 12%, 15% de tasa de autocitación, cosa que ya no se debe ver bien. Conclusiones, evitarla, pero siempre utilizar trabajos propios. Uno utiliza sus propios trabajos sin exagerar. Eso es un poco lo que puedo decir así rápido de las autocitas. No sé si con esto pude ayudar. Decía de todas formas que el Simago Journal Rank, el SJR de Simago, es el indicador para evaluar revistas que utiliza Simago con información de Scopus. Es una especie de competencia del factor de impacto. Es un indicador completamente diferente. Mientras este de acá es una métrica de promedio, citas sobre documentos publicados con una ventana de tiempo de 2 años, este que hace Simago tiene unas características diferentes. Primero, la ventana de tiempo es de 3 años. Aumenta un poquito la ventana para mejorar el volumen de citas. El factor de impacto incluye las autocitas. El Simago Journal Rank excluye las autocitas, las citas propias de revista. Hay mayor cantidad, es decir, mientras Web of Science procesa unas 12, 13.000 revistas, Simago procesa 24.000 o 26.000 revistas, no recuerdo bien, es decir, se duplica el número de revistas y amplía la cobertura en áreas, en países, etcétera, etcétera. El factor de impacto además utiliza solo documentos citables. Los tipos documentales que utiliza para contabilizar es el artículo de investigación y el artículo de revisión, el review. Este acá utiliza todas las tipologías documentales, citas de todas las tipologías documentales. Amplía la base documental también para el cálculo. Pero contrario al otro, que es un índice de promedio, un indicador de promedio, citas sobre documentos publicados, este es una posición, este es un indicador de prestigio. Voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla. Scopus o Simago en este caso incluye en un sistema de cálculo de indicadores, en una arquitectura de información, las 23.000, 24.000 revistas, no me acuerdo cuántas, les incluye los documentos publicados en el año, en 3 años atrás y las citas recibidas en el año actual, y con esa base documental de documentos y citas corre el sistema, pero en lugar de hacerlo de promedio lo que hace es una ponderación de prestigio. ¿Qué significa? Tiene una matemática en el que lo que vale es la revista que te cita. Si una revista recibe citas de revistas altamente citadas, mejora en la posición de red. Si por el contrario, la mayor cantidad de citas viene de revistas periféricas, de revistas poco citadas, baja en la posición de red. Más o menos es algo así, yo siempre lo digo en mis cursos, dime quién te cita y te diré quién eres. Entonces, aunque contabiliza documentos y citas, lo que hace es darle un valor a la revista citante. Y mientras mejores revistas te citen, mucho mejor posicionada va a quedar esa revista. Y mientras peores revistas te citen, y cuando digo peores me refiero a valor de cita, vas a ir a posiciones más abajo. Por eso, aquí el tema no es recibir muchas citas, sino recibir buenas citas. Y eso es lo que lleva a que, contrario a Web of Science, en Simago hay muchas revistas latinoamericanas en posiciones superiores porque sus contenidos han sido citados por buenas revistas y eso les ayuda a mejorar. Entonces son revistas que a veces no reciben mucha cantidad de citas,
pero sí buena cantidad de citas en función de la calidad de quien te cita. No sé si aquí hay alguna pregunta con este indicador. De momento no hay preguntas, Orlando, todavía. Entonces, yo tengo por acá preparado, fíjense que, déjame ver si lo puedo mostrar. Simago. Esta es la página para empezar con Simago. Esto es una página que es libre y se mete mucha publicidad, entonces me disculpan toda esa publicidad que entra ahí, pero este es el sistema Simago Journal Rank, que es el que categoriza revistas. Si nos paramos aquí, por ejemplo, donde dice SJR, y paro el cursor ahí, fíjense que dice que es un indicador que mide el impacto de las revistas, la influencia o prestigio. Mide el número promedio de las citas recibidas por los documentos publicados en 3 años atrás. Era un poco, aquí está el concepto, si uno se para encima del SJR, está el concepto, y miren que dice influencia o prestigio, porque la ponderación viene de quien te cita y no de la cantidad de citas. Fíjense que aquí esto es muy sencillo, es muy intuitivo este sistema para buscar revistas, y esto es un poco la primera aproximación que a veces hacemos para buscar revistas de un tema, revistas que están indexadas en Scopus. Entonces puedo venir aquí, por ejemplo, y decir que yo quiero evaluar ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales quiero ver educación, por ejemplo, las revistas de educación, que están categorizadas dentro de educación porque sus perfiles apuntan hacia allí. Vengo acá y digo revistas, la última evaluación, la última clasificación es de 2021, en 2 meses más o menos sale la 2022, y tengo 1.370 revistas de educación indexadas en Scopus. Era un poco lo que yo decía la semana pasada de alguna forma. Aquí están todas, pero si comenzamos a ver las grandes revistas, fíjense que automáticamente ya les dan los cuartiles y da el valor de SJR. Fíjense, el valor del SJR. Ahora voy a explicar un poco eso. Lo que hace es ordenar las revistas en función del indicador que les estaba mencionando. Y miren las primeras revistas, y esto sucede en todas las categorías. Entonces, si yo quiero publicar en grandes revistas, porque lo que me pondera más es publicar en revistas Quartile 1, yo sé que tengo que publicar en inglés mayoritariamente. Aquí hay excepciones. En Web of Science hay pocas excepciones. Entonces, si yo no publico en inglés y digo, bueno, vamos a ver las revistas latinoamericanas, porque ahí se supone que estén las de español, miren que de 1.300 revistas, miren con cuántas me quedo. Me quedo con 60 revistas. Esto es algo que hay que tener en cuenta en los modelos de evaluación, la cantidad de revistas que uno tiene en las categorías. Pero aunque están categorizadas por educación, las 60 de pronto no apuntan a lo que yo quiero publicar en educación. Habrá que ver entonces de esas 60, entrar a ellas, evaluarlas, lo que yo mostré la semana pasada, y de acuerdo un poco a los perfiles y a estas cosas que yo dije que me servían, que no cobren, que publiquen, que den respuesta rápido, etcétera, etcétera. De pronto de esas 60 yo me quedo con 10 o con 15. Entonces no todas. Pero además miremos ya en Latinoamérica los cuartiles. Miren, cuartil 2, 3, ya no hay casi cuartil 1 o no hay cuartil 1. Entonces eso es otra problemática que hay, sobre todo en las ciencias sociales, que como que publicamos en español mayoritariamente, los contenidos son más locales, son de perfiles locales y regionales. A veces no encontramos revistas cuartil 1 en las que podamos publicar. Y si se fijan en educación en Latinoamérica, tengo una sola. En cuartil 2, todo lo demás es periferia, el 50% inferior. Esa es una problemática que tenemos. Si yo vengo acá, este es el tema de los cuartiles, para explicar un poco, para quienes no estén familiarizados con esto, es el tema de los cuartiles. El tema de los cuartiles es sencillo.
tanto en Web of Science, en el Journal Citation Report de Web of Science, como en el Simago Journal Rank, este que estoy mostrando de Simago, lo que hace el sistema es clasificar revistas de acuerdo a los perfiles, es decir, esta revista entra en educación o también en comunicación. Una revista puede estar en una, en dos o hasta en 5 categorías a veces, de acuerdo a los temas que publica, y en cada una la clasifican de acuerdo al indicador. Entonces, lo que hacen es ordenar las revistas de una categoría en orden decreciente del indicador. Si fuera en Web of Science, aquí fuera el factor de impacto, orden decreciente, y dividir el total de revistas de la categoría en 4 partes iguales, por eso cuartiles. Entonces, si tenemos 20 revistas, son 5 en cada cuartil. Si tenemos 100 revistas, son 20 en cada cuartil, de acuerdo al orden que se le da acá. Entonces, orden decreciente del indicador y dividir en 4 partes iguales el flujo total de revistas o la totalidad de las revistas. Las que van a estar acá arriba, cuartil 1, son las más citadas, las de mayor factor de impacto o las de mayor SJR en el caso de Simago, y las que están abajo en el cuartil 4 son las menos citadas, las de menos impacto en las bases de datos. Esos son los cuartiles y eso es lo que vemos. Orlando, Y me preguntan si es posible que después podamos compartir los PPT. ¿Es posible que podamos compartir tu presentación? claro, yo de todas formas le envié a Jimena la del jueves, pero si alguien la necesita urgente, me puede escribir ahorita al correo y yo se las reenvío. Perfecto. Si no, nos envías a nosotros y nosotros la remitimos a los asistentes hoy día. Muchas gracias. Perfecto. Igual, cualquier información también que necesiten para leer, para entretenerse con lecturas y cosas, también me pueden pedir. Entonces, fíjense que aquí están los cuartiles. Lo que hacen es esta categoría que es de educación, orden decreciente de acuerdo al valor. Bueno, aquí ya yo puse Latinoamérica. Si la pongo toda, completa, toda educación, lo que hacen es ordenar en orden decreciente del SJR y dividir las 1.370 revistas que hay acá en 4. El total de revistas que hay en la categoría entre 4, y esos son los cuartiles. Las primeras tantas, las segundas, las terceras y las cuartas. De forma tal que arriba me queden las más citadas y al final me van a quedar las menos citadas de la periferia, cuartil 4. Y las que más valen en los modelos de evaluación son estas que están acá. De hecho, aquí podemos, esta plataforma es muy intuitiva y aquí yo puedo hacer ciertos análisis. Por ejemplo, estas son todas las revistas de educación. Yo le puedo decir que las que están en cielo, solo revistas cielo. Y de las 1.330 me marca 45 que están en cielo. ¿Ven? Si desmarco acá, de las 1.370 le digo que me marque las que están en WOS. Y de estas me dice que hay 871 que también están en Web of Science. Y esto es una forma también de conocer revistas que están en Web of Science, aunque yo no tenga acceso a Web of Science. Y puedo decir incluso que me marque las que son de acceso abierto, que tienen los contenidos libres. Y aquí tengo de las 1.300, tengo 401 que tienen acceso completo a los contenidos en alguna de las formas de acceso abierto. Esto me permite hacer ciertos procesos de gestión con las revistas de una categoría. Bien. En Web of Science, para ver el factor de impacto, es diferente. Yo no recuerdo o no comenté o no pregunté si en la universidad tienen acceso a Web of Science. No sé si alguien me pudiera decir, porque no pregunté. Sí, Orlando, tenemos acceso. Ya, ya. Entonces, esta es la base principal de Web of Science y aquí en productos uno tiene acceso a diferentes fuentes de información, incluyendo el Journal Citation Report, que es el sistema de evaluación de revistas. Aquí cambia un poco la dinámica porque para tener acceso al Journal Citation Report hay que pagar en la suscripción que se paga a Clarivate
por Web of Science. Esta base de datos es libre. Esto es poner Simago Journal Rank en Google y te aparece la base de datos. Entonces, Orlando, eso es una de las... ¿Sí? Disculpa, tenemos una pregunta acá, Andrea. Dice, ¿y qué sucede con las revistas y la indexación ERI+? ¿Cómo se puede identificar la categorización de estas? A ver cómo puedo explicar. ERI+, yo no sé, no estoy seguro, me disculpan mi desinformación, si es una base de datos que se tiene en cuenta en Chile para los modelos, para las evaluaciones. No estoy seguro, porque lo que casi siempre se utiliza es WOS, Scopus y Cielo, que yo recuerdo en Chile. Entonces, habrá que, basado en eso, si ERIC Plus no es un sistema que se tiene en cuenta para evaluar, es decir, que si usted publica en una revista ERIC Plus, eso le tiene un cierto puntaje, eso tiene cierta ponderación. Si no es así, hay que venir a buscar esas revistas que están indexadas en ERIC Plus, aquí al Simago, a Cielo o a Web of Science. Y lo digo en esa perspectiva porque son las tres fuentes o las revistas que están en esas tres fuentes las que se tienen en cuenta o las que más valen en los modelos de evaluación. No sé si con esto logro ayudar. Andrea, no sé si quedó claro lo que te explicó Orlando o quieres agregar algo más. Si dice Andrea, en ciencias sociales el ANIT considera las revistas ERI+. Mire, yo me disculpa, voy a buscar sobre eso y cualquier cosa si quiere me puede escribir Andrea, yo miro, porque no tenía ese detalle. Como por lo general todo es WOS, Scopus y Cielo, de hecho, en la mayoría de los países es WOS y Scopus, incluso ni Cielo lo utilizan en la mayoría de los países, no tenía el registro. Habrá que entrar a ERIC Plus, que no estoy seguro ahora. Déjenme buscar acá. Sí, el ANIT, Orlando, es una agencia nacional de investigación y desarrollo que es propia de Chile. Entonces se establecen algunos concursos y seguramente, como dice acá, como está diciendo Andrea, en el área de las ciencias sociales está considerando esta revista. Claro, pero déjenme buscar acá rapidito. Bueno, busqué rapidito acá, un poco para no dejar sin respuesta. Supongo que estos lo hayan hecho, no voy quizás a mostrar nada nuevo. Entré acá a ERIC Plus. Y acá vienen incluso los criterios para incluir revistas. ERIC Plus tiene sus criterios, como toda base de datos o todo sistema de evaluación. ERIC Plus evalúa revistas y las revistas que están en ERIC Plus son revistas que deben cumplir ciertos criterios que están acá, que casi siempre son criterios cualitativos en ERIC Plus, porque aquí no aparece mucho el mundo de las citas ni nada de eso. Tanto es así que yo puedo buscar acá una revista me va a aparecer acá datos básicos de la revista. Entro a ella, puedo acceder a la revista, me dice criterios de evaluación, me dice el chequeo de acceso abierto, que forma parte del plan S, que es un plan europeo sobre el tema de acceso abierto, y ya, no me da cuartiles, no me dice nada más, porque estos son ciencias sociales y humanidades. Entonces aquí, con cumplir ciertos criterios que están aquí, que vienen por aquí, veo que dice APC, etcétera, etcétera, la revista es procesada y analizada cualitativamente por ERIC Plus y por eso se tiene en cuenta también quizás en la ANIT, ¿vale? No sé si logré ayudar un poco al menos. Lo que es ERIC Plus y algún otro sistema de evaluación, lo que hacen son
utilizar criterios cualitativos. Por ejemplo, el catálogo LATINDEX es cumplimiento de criterios cualitativos. LATINDEX tiene 38 criterios para evaluar revistas y el cumplir el mayor número de esos 38 criterios te permite entrar al catálogo y ser registrado en el catálogo LATINDEX. Pero no hay criterios cuantitativos o criterios métricos o criterios bibliométricos desde esta perspectiva de cuartiles, factor de impacto, etcétera, etcétera. Esto es solamente WOS y Scopus. Los demás, y de hecho me parece interesantísimo, no lo tenía registrado, esa inclusión de ERIC Plus como criterio, como base de evaluación, porque eso ayuda a las ciencias sociales y las humanidades, que como vimos tienen dificultades en la búsqueda de revistas en estas dos bases de datos. Orlando, y ahí bajo tu criterio, ¿consideras que hay algunos como pros y contras de estos dos tipos de, por decirlo de alguna forma, como de categorización? ¿Hay algún riesgo que se corre con uno y otro? ¿Riesgos de qué tipo? Como por ejemplo, al considerar si bien están estipulados los criterios que se mencionan, por ejemplo, lo que estábamos viendo ahora, que es más cualitativo, quizás podría ser más complejo de, como de poder interpretar, por decirlo de alguna forma, versus el otro que es más cuantitativo. Claro, y te agradezco esa pregunta porque una de las justificaciones para utilizar mayormente WOS y Scopus, o bueno, el uso de WOS y Scopus como bases top, como bases superiores de la evaluación, es porque es muy fácil, bueno, quizás la palabra no sea fácil, pero es más fácil o representa menos riesgo venir aquí y decir, si esta revista tiene Quartil 1, es porque tiene muchas citas y es una buena revista. Y me quito el problema ese subjetivo de los criterios cualitativos, que lo que para mí es bueno, para el otro no es bueno. Aquí me elimino el problema. Una revista tiene 1000 citas y está en Quartil 1, eso es una revista buena porque la citan mucho. Pero eso funciona para las ciencias exactas, básicas, biología, medicina. No siempre funciona para las ciencias sociales y mucho menos para las humanidades. Decirle a un investigador de humanidades que busque una revista altamente citada es complicado porque la cita no es un parámetro de uso 100% en las humanidades. De hecho, el uso del artículo científico como medio de divulgación no define las humanidades. En las humanidades y en las ciencias sociales hay libros, capítulos de libros y otras formas de comunicar la ciencia que no siempre es el artículo científico. Entonces, buscar revistas de humanidades en estas plataformas lleva a que dejes por fuera productos que de verdad dan cuenta de lo que se hace en las humanidades. Entonces, a mí me parece que una base de datos como ERIC Plus, que evalúa revistas desde el punto de vista cualitativo, es importante tenerla en cuenta. Ahora, esto es un criterio que deben utilizar las universidades. Es decir, bueno, la ANID porque es el ente rector de la ciencia y tiene sus criterios, pero también las universidades pueden un poco mirar esto y hacer unas distinciones. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar a las humanidades? Si publica en una revista que está en ERIC Plus, le vamos a contar, le vamos a valer. ¿Por qué? Pero hay que analizar esto que está aquí. ¿Cómo ERIC Plus evalúa sus revistas? Al final, estos criterios son los que dan cuenta de la calidad de una base de datos o de las revistas que están dentro de la base de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene revisión por pares declarada, los tiempos de respuesta son breves, el comité científico y editorial de la revista no tienen endogamia, es decir, son externos, los revisores de la revista son externos, no hay endogamia de revisión, y etcétera, etcétera. Criterios cualitativos, pero que denotan calidad, que también los tienen estas revistas que están acá, y también los tienen estas revistas que están acá. Pero esto vale más o ayuda más a las ciencias sociales y las humanidades. De hecho, hago un cuento rapidito que a veces no se tiene muy en cuenta. Si nosotros miramos el Jonas Citation Report, que es el que iba a mostrar,
para evaluar las ciencias sociales. Y vengo aquí a buscar revistas. Déjenme buscar acá. De hecho, acá nos deja un PDF, Andrea, y nos dice que cuenta para la NIT, pero no para la Universidad Autónoma. Permítame que, no sé qué me está pasando, que se me está yendo el... Permíteme un instante. Sí, eso sucede a veces, pero yo no sé, es decir, lo que voy a decir, no se me malinterprete, la ANIT puede decir ciertas cosas y tener sus propios criterios, pero la universidad puede también utilizar sus propios criterios. Creería yo que se puede hacer, no estoy quizás metiéndome en problemáticas acá por decir eso, porque a veces las agencias nacionales de evaluación, a veces, tampoco estoy diciendo que es el caso chileno, creen que es lo mismo un físico nuclear que un antropólogo. Y no es lo mismo evaluar a un físico nuclear que a un antropólogo, son completamente diferentes. Permíteme, Pero estoy poniendo acá. tienden a generalizar. Sí, y esa es la gran problemática en la evaluación de la investigación actualmente, que pensamos que todo el mundo utiliza el factor de impacto o que a todo el mundo lo podemos evaluar por el factor de impacto de las revistas. Incluso, a veces, y es algo que quiero mostrar aquí, déjenme buscar acá para quitarlos. Algo que a veces no se tiene en cuenta en las evaluaciones. Por ejemplo, este es el Journal Citation Report de Web of Science. Tiene 22.000 revistas, 21.494 revistas. Si yo vengo aquí a los filtros y miro lo que son los índices de citas, tengo 4 índices de citas. Es decir, ellos agrupan las revistas en el Science Citation, en el Social Science Citation, en el Arte y Humanidades Citation Index y en el Emerging Source Citation Index. ¿Cuáles tienen factor de impacto? Solamente, fíjense, este trabalengua un poco acá complicado. El Science Citation y el Social Science son las revistas que están en estos dos primeros índices que dejo marcados, son las que tienen factor de impacto y cuartiles. Las revistas de arte y humanidades, aunque son revistas que pasaron los mismos procesos de evaluación para incluirse en la base que las de ciencia y las de ciencias sociales, no tienen factor de impacto porque no son disciplinas citables. Quiere decir que si yo soy un investigador de diseño industrial y publico en una revista de arte y humanidades, esa revista no tiene factor de impacto y no tiene cuartil. Entonces yo nunca voy a poder decirle a mi director de investigación, publiqué en una revista de cuartil 4 o de cuartil 1. No, porque no tienen cuartiles. Publiqué en una revista de arte y humanidades. Y eso justifica un poco la posibilidad de incluir otras bases como ERIC Plus, que no tienen cuartiles y no tienen nada de impacto, ni citas, ni nada, pero son revistas evaluadas con criterios de calidad. Y las pudiéramos homologar quizás a estas que están acá de arte y humanidades. Lo que pasa es que las universidades deben un poco evaluar tener esas consideraciones, ver quiénes son sus investigadores, los perfiles de investigador que hay. Eso tampoco es cerrar los ojos, poner la mano en un bombo y sacar un papel y decir, mañana los vamos a evaluar así. Yo creo que hay que evaluar las disciplinas, mirar un poco los comportamientos y a cada cual evaluarlo según corresponda. En las universidades hay investigadores que nunca han escrito un artículo, ni lo van a escribir, porque no es su función de investigador, pero hacen videos y hacen productos de otro tipo. Y eso tiene un impacto de otro tipo que hay que mirarlo. Ah, bueno, yo escribo artículos, listo, porque mi disciplina vale el artículo, pero en otras disciplinas el artículo a veces es secundario. Y hay otras fuentes para evaluar. Hay muchas fuentes de información, DOAT, ERIC Plus, Cielo, Redalí, Catálogo Latindex, muchas fuentes que se pueden tener en cuenta un poco para saber, incluso esta emergente, por ejemplo, que la dejé acá desmarcada. Yo lo decía el jueves rápidamente. Las revistas que están aquí hoy no tienen factor de impacto, no son revistas
que tienen la misma calidad de los 3 índices superiores. Son revistas emergentes que están siendo evaluadas y que a partir de junio de este año van a tener el factor de impacto. Y a partir de julio del año entrante ya van a estar dentro de las colecciones completas de estas 3 principales, y van a poder, la base bibliográfica, la base de revistas va a aumentar. Entonces, yo creo que todo esto hay que analizarlo en contexto, de acuerdo un poco a las políticas universitarias, a los contextos de las universidades. No sé si queda alguna pregunta. Muchas gracias, Orlando. No, no hay más preguntas por el momento. Bueno, aquí yo puedo buscar, por ejemplo, aquí puedo hacer filtros. Si quiero buscar revistas de una categoría, no sé, fíjense, hay 254 categorías. Yo puedo venir acá y decir, vamos a ver, biología, para buscar una rápido, y busco, y le doy a aplicar. Aquí esto es más complicado, aquí hay que hacer filtros y todas esas cosas. Entonces tengo 94 revistas de la categoría biología. Fíjense que puedo dejar acá el Science Citation porque biología está dentro de ciencias. Tengo 94 revistas. Lo mismo que yo decía ahorita. Lo que hacen es, acá ordenar por factor de impacto. El último factor de impacto. Fíjense, la revista de más factor de impacto hasta la de menos factor de impacto. Aquí no se ven los cuartiles como se ve allá, que yo les decía que era más intuitivo. Aquí tengo 94 revistas, divido 94 entre 4 y saco alrededor de 25, más o menos por ahí, 24, 25 por cuartil. Las primeras cuartil 1, miren, las de mayor factor de impacto, cuartil 1, y mientras voy bajando, fíjense acá, ya voy cuartil 2, ya cuartil 2, y así. Si entro a una revista, ¿sí? Orlando, sí, disculpa. Bueno, Andrea acá nos menciona otra reflexión. Nos dice, lamentablemente lo que dices es muy cierto, pues se evidencia a partir de los incentivos que la universidad lo que privilegia es el cuartil 1 y cuartil 2, que son más bien las ciencias duras, siendo complejo el uso de estas métricas y posibilidades de publicación en ciencias sociales, en artes, en humanidades en general. Por otro lado, el idioma también determina la cita, y especialmente en ciencias sociales, humanidades y artes. Exactamente. Y para eso hay que estudiar las disciplinas. ¿Cómo se soluciona eso? Hacer estudios disciplinares. Bueno, eso no lo tiene que hacer un investigador que esté publicando y que sea investigando. Las universidades hacen esos estudios. Bueno, ¿cuáles son los patrones de comportamiento de educación? ¿Tienen citas? ¿Cuáles son los promedios de citas? Y en función de eso un poco se toman decisiones. Pero no es solo en la universidad. Es decir, si fuera en una universidad, yo diría, bueno, eso se puede solucionar. El problema es que es en todas las universidades de este mundo, o en casi todas las universidades de este mundo, esta problemática de, como yo le llamo, comparar peras con manzanas. Y no se pueden comparar peras con manzanas, las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. Es problemático. Pero, de hecho, Chile utiliza Cielo también. Por ejemplo, en Colombia, nada, en Colombia hay que publicar en revistas WOS, Scopus y Cuartil 1. Y si no publicas en Cuartil 1 o en Cuartil 2, complicado. Si yo entro a una revista por acá, voy a entrar a una, lo que hace es mostrarme el perfil completo de la revista. Fíjense que me dice las categorías en las que está evaluada, me dice el idioma, el año en que entró a la base de datos, el editor. Esto es importante, miren, en lo que yo les decía del proceso de selección de revista. 12 números por año, es decir, un número por mes. Esto es muy bueno porque mientras más cantidad tenga, más posibilidades hay de que me publiquen un artículo o incluso de que me lo revisen rápido. Entonces, esto es importante a la hora de seleccionar revistas. Y aquí vienen todos los indicadores. Y aquí está el factor de impacto que yo les decía. Miren. Si miro el cálculo,
Este es el pantallazo que yo les había mostrado. Citas en el 2021 de los artículos publicados 2 años atrás. Y me da 3,9 citas por documento publicado. Ahora, lo bueno que tiene esto es que este número yo lo puedo vigilar acá. Miren. Los 416 documentos que están aquí son estos que están acá. Y aquí los tengo. Y veo cuántas citas aportó cada artículo. Entonces aquí puedo ver que las 1.624 citas están distribuidas en los artículos de esta forma. Pero llegará el momento por allá, era lo que decía, que hay artículos casi que no tienen citas y otros que no tienen ninguna cita. Y esa es la problemática cuando se mira solamente el número. Entonces aquí invito a no mirar solamente el número, sino ver un poco esta distribución que está por aquí. Sí, y en Incluso, función de... Ah, perdón, Orlando. No, continúa nomás, luego te menciono lo que está en el chat. no, y un poco ver quizás el artículo que yo quiero publicar, si me interesa esta revista, un poco el tema que yo quiero publicar, si está por acá entre los que recibe citas, ver un poco esos elementos también, ¿bien? Era lo que iba a decir. Gracias. Mira, bueno, Andrea acá nos sigue compartiendo sus reflexiones. Nos dice que, bueno, en función de lo que estabas hablando anteriormente, nos dice que ahora esto es muy complejo. En el contexto actual, se nos pide avanzar hacia investigación de frontera y transdisciplinar. ¿Cómo se resuelve eso en este marco? Y considerando además que como decías tú, esto se da en la mayoría de las universidades, incluso hay unas que son mucho más rigurosas en este sentido y están muy condicionados a las contrataciones también a veces de los investigadores. O sea, vienen ya con un plan de investigación donde, como dice Andrea, se pide avanzar hacia esos tipos de investigaciones, pero claro, ¿cómo se resuelve esto bajo este contexto? Yo creo que hay que hacer a ver cómo yo lo planteo, porque es que la gran problemática que hay hoy es que los investigadores se están convirtiendo en gestores de ciencia. Y los investigadores están para investigar. Entonces, si también un investigador tiene que empezar a buscar todo esto y evaluar revistas y mirar cuartiles, aunque lo debe hacer y lo hace, y de hecho un poco que yo esté aquí es justificando un poco también eso de tener algunas experticias para llegar acá. Yo creo que vuelvo otra vez al tema de las universidades, porque es donde está el punto clave de esto. Yo creo que hay que mirar el contexto de la universidad, evaluar las áreas, mirar las líneas de investigación y hacer análisis para ver un poco esas diferencias en la universidad, ver las posibilidades. Bueno, tal facultad o tal disciplina o tal línea de investigación tiene posibilidad de 20 revistas. Eso hay que evaluarlo, eso hay que estudiarlo. Los comportamientos, por ejemplo, las humanidades hay que sacarlas de este tema de cuartiles y factor de impacto y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de humanidades en la universidad? Y ver un poco hasta ahí. Dentro de las malas prácticas, yo no me acuerdo si eso está en la primera presentación, una de las malas prácticas que ha llevado todo este problema, o a la que ha llevado todo este problema, es que los investigadores están cambiando sus líneas de investigación. Entonces uno ve, y yo que he hecho auditorías y hago análisis de investigadores, uno ve que hay investigadores que hace 10 años investigaban sobre tal tema y se han ido cambiando de líneas de investigación, de temas publicados, buscando mejores posibilidades para publicar, porque mi tema es muy difícil y me están evaluando. Entonces uno ve, cuando hace esos análisis bibliométricos en los investigadores, uno ve esos cambios y esos reajustes en las líneas de investigación. Lo ves también a nivel de universidad, cómo los enfoques de investigación de las universidades han ido cambiando a veces en función de líneas más fáciles de publicar. Yo creo que aquí también hay que hacer análisis de las posibilidades de colaboración. Con quién colabora la universidad, en ciertas disciplinas con quién puede colaborar, los proyectos a quién incluyen. Y tener una diversidad. Yo creo también que en las universidades habrá un porcentaje, una fracción de la universidad que publique en Quartil 1, 2 u Scopus.
Habrá otra fracción que publica en revistas de ciencias sociales y humanidades. Hay una fracción que publica libros. Hay una fracción que tiene videos porque son comunicadores y hacen otras formas de comunicar. Yo creo que hay que ver la diversidad y no enamorarnos a ojos cerrados del factor de impacto y del el SJR. De esto pudiéramos hablar mucho, mucho, mucho. De hecho, creo que vamos a tener que seguir hablando porque hoy no me va a alcanzar para todo lo que tengo. Y de hecho voy a dejar por ahí, esto yo no sé si sea contraproducente decirlo, pero si los organizadores lo ven posible y los asistentes lo ven necesario, podemos hacer otra sesión para cosas que hoy no voy a alcanzar y tampoco correr. Entonces podríamos, no sé, de pronto la universidad no puede, por mí no hay inconveniente hacer otra sesión. Para ir lento con esto y no tener que correr. Orlando, si por tu parte no hay inconvenientes, creo que no habría problema en que podamos organizar otra sesión. No sé si está Jimena por ahí, pero no. Por mi parte no hay ningún problema. Puede ser incluso pensándolo así rápido el otro martes. Sí, Porque el lunes podemos organizar, porque de hecho la audiencia es bien alta respecto a la primera sesión, Orlando. Entonces, si Patricia también le parece pertinente, lo podemos organizar y le podemos enviar la fecha a los asistentes. Bueno, de hecho, de alguna manera, una de las conversaciones con Orlando era no dejar un poco huérfanos después de estas sesiones, porque de alguna manera todos vamos a querer seguir avanzando. Así que, bueno, una propuesta, desarrollar quizás un semillero o algo así, pero lo tenemos que trabajar y revisar con Orlando más adelante, porque yo creo que va a haber un grupo de ustedes que va a querer seguir avanzando en el tema. Eso lo podemos hacer, pero bueno, ya yo he estado bastante por allá, más o menos, y Jimena, no quiero dejar esto hoy así y despedirme y chao, y les dejé ahí, ustedes solucionen. Estos son temas que a veces hay que hablarlos con calma y entonces ya me queda media hora y no voy a alcanzar. Entonces yo prefiero sin afán hacer otra sesión y dejar las cosas ya, ver todos los temas que iba a conversar al menos y no dejarlos así huérfanos, aunque después se puedan hacer, ya se puedan organizar otras sesiones y otras cosas, pero de este tipo de esta actividad que estamos haciendo, hacer una sesión adicional. Por mí no hay ningún inconveniente, yo lo prefiero así, porque me da a mí la cobertura de poder transmitirles conocimiento y no dejarlos ahí solucionen el problema. Perfecto, muchas gracias, Orlando. Ahí nos estamos Así que, comunicando. bueno, si los asistentes quieren escucharme otra vez y no se aburrieron de 2 sesiones, por acá puedo. No, para nada. Mira, Mauricio dice, interesante lo que ofreces, excelente. Y acá Jorge nos pregunta, o más bien una reflexión, a ver, dice, ¿qué hacer si la revista se demora meses en entregar su respuesta? Si publica, perdón, que se me dice, ¿qué hacer si la revista se demora meses en entregar su respuesta? Si publica el paper o no, mientras tanto uno se compromete en no suministrar el mismo paper a otra revista. ¿Cuál debería ser la estrategia a seguir del investigador? ¿Solo esperar? Y Andrea, no sé si quieres que te lea de inmediato la otra. Sí, a ver, pero no va a ser que se me olvide. Dime la otra de todas formas. No es una pregunta, no. Dice, está aquí direccionando a Jimena, dice que quizás como universidad autónoma sería importante que la biblioteca nos pueda ayudar a los investigadores a poder mejorar estos listados, selección de revistas. Es mucho el trabajo de limpieza, entre comillas, de estas revistas. Sí, yo le respondo rápidamente a Andrea que sí, una de las iniciativas que queremos desarrollar en el Centro de Recursos de Aprendizaje e Innovación es justamente apoyar a los investigadores, apoyar a las distintas áreas que se dedican a la investigación a través de una unidad de bibliometría desde la biblioteca, porque de alguna manera a nosotros nos permite hacer desarrollo de colecciones también, siempre desde la perspectiva dándole valor agregado a los recursos de información. Así que sí, existe y estamos trabajando para ustedes. Así que espero que prontamente poder dar novedades al respecto. Y con relación a la pregunta, por eso y eso forma parte de estos servicios que hablaba Jimena, hay un servicio clásico hoy día en las bibliotecas universitarias
que es selección de revistas para publicar. Capacitar a los investigadores en el mundo de las revistas, de esto lleva talleres, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hago yo? Y voy a exponer mi experiencia. Yo miro eso que les hablaba el jueves de los tiempos de respuesta. Más o menos hago una evaluación de cuánto se demora la revista entre que recibe los artículos y los publica. Eso uno lo puede ver en cada artículo que dice aceptado y recibido y aceptado. Y tomo por ahí algunas conclusiones. Cuando yo veo que la revista se demora 6 meses y no me publica el artículo o no me da respuesta, no lo he hecho siempre, pero en algún momento lo hice y es lo que yo sugiero. Escribo una carta al editor y le digo muchas gracias, pero retiro el artículo. Siempre con carta de por medio, porque es antiético, es decir, no es un delito, nada de eso, pero es antiético enviar el artículo a 2 revistas a la vez. Y después, bueno, en la que me lo acepten lo publico. No, hay que enviarlo a una, esperar el dictamen y después enviarlo a la otra. Entonces, si ven que se demora, yo en algún caso lo he retirado y he recomendado en muchos casos que se retire. Hay disciplinas en las que impacta más y otras menos. Por ejemplo, quizás ciencias sociales, uno puede esperar 1 año a publicar un artículo, quizás. Pero en biología o en medicina, la información se pone obsoleta muy rápido. Entonces, quizás usted hizo un artículo de COVID, una encuesta sobre algo de COVID, o hablando de COVID, que está muy de moda la investigación en eso ahora, en Chile, no sé, y publicó datos estadísticos y le publican el artículo al año. Ya eso de pronto nadie lo va a leer. Aunque lo publiquen, es posible que nadie lo lea y nadie lo cite. Y de hecho, en el caso más sencillo, la bibliografía se envejece, se desactualiza. Entonces, si usted hizo un artículo hasta diciembre de 2022 y en diciembre de 2023 se lo van a publicar, ¿cuántos artículos salieron en ese año que uno pudiera haber incluido bibliografía y de pronto se desactualiza bibliográficamente? Entonces yo hago esa recomendación por lo general. Evaluar la revista, ver los comportamientos y en caso tal retirarlo. Sucede con muchas revistas, yo mostré eso el jueves, está por ahí en la diapositiva, que hay revistas que son rápidas para revisar y para tomar decisiones, pero son lentas para publicar. Revistas que te aceptan hoy el artículo y te dicen, está aceptado, pero no te lo puedo publicar hasta el año entrante, porque tengo mucho colchón editorial, tengo mucha cola para publicar. Entonces, uno toma decisiones. ¿Será que espero? Al final ya me lo aceptaron y muestro la carta de aceptación, se la muestro a las directivas y me dan un punto por ya haber publicado un artículo. Eso también forma parte de decisiones personales. Y bueno, por acá, acá vemos, fíjense, esta revista está en 2 categorías. Lo que yo les dije, que una revista puede estar en varias. En esta de biología, donde hay 94 revistas, con su factor de impacto está en el lugar 29. Sin embargo, en ecología, donde hay 173, ocupa el lugar 60 y en ambas está en cuartil 2. Porque lo que hacen es ordenar estas 173 revistas por factor de impacto y dividir entre 4. Y ordenar estas 94 revistas por factor de impacto y dividir entre 4. Y con eso hacen los cuartiles. ¿Vale? Voy a pasar un momento acá. Aquí yo les dejo, entre las cosas que les dejo, una comparativa sencilla de estos 2 indicadores más el SciScore, que es otro indicador que les voy a mostrar ahora. Fíjense la ventana de tiempo, los tipos de documentos que incluyen en la fórmula, la muestra que representa, es decir, representa un promedio en el factor de impacto y acá representa un prestigio, por lo que comentaba. Y acá incluye las autocitas y acá excluye las autocitas. Y las ventanas de tiempo aquí son 2 años y aquí son 3 años. De hecho, el SciScore, que es este que está acá, es una fórmula muy similar al factor de impacto, pero con 4 años. ¿De dónde saco el SciScore? Aclarar primero que el SciScore no se utiliza para nada en los modelos de evaluación, solamente para tener una idea del impacto de las revistas. Yo lo incluyo en los cursos un poco para que se entienda también que hay otro indicador que, aunque no se utiliza para hacer cuartiles, sí me permite ver comportamientos de una revista
y me permite evaluar revistas. Y este es un indicador de Scopus. Fíjense que si yo vengo acá a la base de datos Scopus y yo vengo aquí donde dice revistas, miren que yo voy aquí a ver las revistas que están en Scopus. Estos son análisis que hace el Sevier, que no tienen nada que ver con esto que hace Simago. Explico un poco siempre ese trabalengua. La información que utiliza Simago es la información de Scopus, pero lo que muestra Scopus no tiene nada que ver con lo que muestra Simago en cuanto a indicadores. Entonces fíjense que aquí está explicado el SciScore, que es el indicador que utiliza Scopus para evaluar revistas. Y aquí está la fórmula. Esto que yo les estaba mostrando aquí en el pantallazo es esto que está acá. Entonces fíjense que es una métrica de promedio, pero diferente al factor de impacto. En el factor de impacto son citas de un año de los documentos publicados 2 años atrás. Aquí son números acumulados. Aquí te van acumulando 4 años, documentos de 4 años, las citas que fueron recibiendo en esos 4 años. Entonces lo que va haciendo es acumulando citas. Te va diciendo en el 2021 tantos documentos, tantas citas. 2020 tantos documentos, tantas citas, pero ya te acumula las de acá del 2000 y te va acumulando citas y al final lo que te hace es una ventana de tiempo de 4 años. ¿Cómo se ve eso? Acá. Aquí. Las revistas tienen SciScore. ¿De dónde sale? De dividir este número de citas que está acá sobre este número de documentos que está aquí, que es el acumulado que yo estaba mostrando, y te da este promedio. Yo puedo buscar una revista en específico o puedo hacer filtros acá. Fíjense que hace también cuartiles. Lo mismo, orden por el valor del SciScore. Pero estos cuartiles de Scopus no se utilizan para ningún modelo de evaluación. Siempre lo explico. Yo puedo ver revistas acá, aplicar, y puedo buscar una revista o puedo venir aquí y buscar áreas. Y puedo venir aquí y decir las revistas de horticultura, para buscar uno rápido. Le digo aplicar y aquí tengo 120 revistas en Scopus de horticultura. Para llegar a esta página no hay que tener suscripción ni nada. Uno pone scopus.com y revistas y te aparece. Esta página está abierta al público sin tener suscripción. Si entras por la clave de la universidad, bueno, vas directo a Source, pero si no tienes clave, pones Scopus Source y te aparece esta página para que mires las revistas que están dentro de Scopus. Pero además puedo ver para cada revista el porcentaje de trabajos citados. Es decir, de la cantidad de documentos que publicó la revista, que son, me perdí ahora acá, que son 2.202, el 85% recibió citas. También eso me permite ver un poco, para evaluar y seleccionar revistas, esto es una fuente que me permite un poco ver el impacto de las revistas. Bueno, si una revista tiene en 4 años tantos documentos y el 90% de esos documentos han recibido al menos una cita, eso da cuenta de que la revista tiene atención, de que la revista es citada, de que la revista se utiliza. Si yo miro revistas que tengan un 10% de trabajos citados, ya yo veo que esa revista, la cita no es su fuerte. Que si yo publico en esa revista y espero recibir citas, no voy a recibir muchas citas porque ese no es el mundo o no es la tendencia de esa revista. Hay otros indicadores, pero sería un poco extenso acá por cuestiones del tiempo. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Sí, Orlando. Mauricio nos pregunta, dice, doctor, desde su experiencia, ¿cómo, con, entre comillas, sentido de realidad, se puede perfilar, seleccionar adecuadamente la revista para publicar y no caer en un error de elección, desperdiciando la posibilidad de llegar a una revista de mejor nivel? O bien al revés,
pretender una revista de nivel superior cuando lo trabajado no da para ello? Claro, yo creo, aquí se cometen errores a veces en doble vía. Por no saber, porque además no tenemos por qué saber a veces, investigadores no tienen por qué saber esto, y entonces escribe un artículo y lo envía a la revista que él conoce, porque es la que conoce. Y de pronto es una revista, no quiero decir nada malo acá, de pronto es una revista que no está bien indexada, es una revista mala, vamos a llamar, y voy a poner mala entre comillas, y perdí la posibilidad de publicar ese artículo en una revista cualquier uno. Vamos a ponerlo en ese escenario. El otro escenario es el optimista, que tengo un artículo más o menos, que no es gran cosa, y lo envío a una revista cualquier uno y de mirarlo nada más me lo rechazan. ¿Qué significa esto en la práctica? Que hay que conocer el mundo de las revistas y hay que conocer un poco los temas de investigación que yo estoy investigando. ¿Cómo lo traduzco? Los temas, las grandes revistas, estas grandes revistas, cualquier uno, cualquier dos, por allá, publican mayormente temas internacionales. Entonces, yo creo que lo decía también, si uno publica un artículo o envía un artículo muy de corte local, con una experiencia muy local, eso quizás no le interese a una gran revista. Entonces, los artículos de corte local y regional hay que hacerlos globales. Hay por ahí una frase en investigación y en bibliometría que es hacerlo local global, y hacerlo glocal, globalizarlo para que se pueda entender en muchos escenarios. Y eso forma parte de esta dinámica de trabajo. ¿Cuál es la revista que se acomoda o cuál es la revista a la que se acomoda mi artículo? Tratar de darle un énfasis que la revista lo mire. De hecho, por aquí, yo no sé si lo tengo acá en esta diapositiva hoy. Aquí está un poco para responder esto. ¿Qué solución, qué aporta? Los aportes de mi artículo son claves en esto. Y lo otro es entender de pronto las revistas para no caer en otras tentaciones. La revista, bueno, pensemos que no es una revista cualquier uno, es una revista cualquier cuatro, pero está en WOS. Entonces, evaluar las revistas también desde otras muchas dinámicas. Periodicidad de la revista, temas que publica la revista, quiénes publican en la revista, quiénes dirigen la revista, quién es el comité científico. Si uno ve una revista con un comité científico de verdad serio, que son personas del área del conocimiento, investigadores conocidos, uno más o menos sabe que esa es una revista prestigio. En Latinoamérica, por lo general, no hay revistas de malos comportamientos de estos tramposos. Latinoamérica, todas sus revistas, salvo una o dos revistas, no cobran APC, son libres completamente, sin cobro por publicar. Creo que una de las pocas que cobra por publicar es una revista casualmente chilena de medicina, no recuerdo el nombre, creo Medware o algo de eso. De las pocas revistas que cobran. Entonces Latinoamérica tiene revistas muy mal posicionadas en las bases de datos, pero revistas que son financiadas por las universidades. Entonces también hay que mirar muchas cosas. Esto es un poco lo que va en un curso de este tipo, cómo evaluar completamente una revista, que no es llegar y decir acá solamente está en cualquier uno y tiene tantas citas. ¿Qué hay detrás de la revista y quién está detrás de la revista? Monitorear lo que yo decía, cuánto se demora en publicar, qué temas está publicando, cuáles son los temas que más citas están recibiendo. Si el comité científico publica en ella, eso es sospechoso. Si la misma institución que publica la revista y que edita la revista publica en ella, en su mayoría, eso es un mal comportamiento. Pero hay también que comenzar a descifrar los malos comportamientos, los intermedios y los más pequeños. Hay comportamientos inaceptables y hay otros comportamientos que forman parte de la lógica de las revistas científicas y un poco del contexto en el que se están desarrollando. Por ejemplo, yo en enero presenté una conferencia en la Universidad de Concepción, en un congreso. Me pidieron que hiciera un análisis de las revistas chilenas de la Vía Dorada, las que no cobran por publicar, y una de las problemáticas de las revistas chilenas es la endogamia.
que las propias instituciones que las editan publican en ella. Pero eso, en unas más, en otras menos, son factores que no son quizás a veces de trampa, son factores que forman parte del contexto. Todo eso hay que un poco evaluarlo y entenderlo. No sé si con todo esto le pude explicar. Mauricio, ¿quedó claro o hay algo más que quieras agregar? Sí, dice, sí, doctor, se aclara el panorama. ¿Y qué me queda por acá de los indicadores? Este famoso índice H. Para resumirlo, este es uno de los indicadores que se utiliza para evaluar autores, es decir, el origen del índice H es un indicador para evaluar el rendimiento científico de un autor, aunque ya hoy se ha llevado a las revistas científicas. Al final, cuando ustedes vean un índice H, por ejemplo acá, cuando ustedes vean un índice H aquí de 10, ahora les voy a explicar, lo que significa eso es el rendimiento científico de un autor o de una revista. Ese valor de índice H que ustedes puedan ver en cualquier contexto, ¿qué significa? La cantidad de trabajos con cierta cantidad de citas. Mientras más alto es el valor del índice H, significa que hay más trabajos que han recibido citas. Si usted tiene un índice H de 4, usted quiere decir que tiene solamente 4 trabajos altamente citados. Si usted tiene un índice H de 40, usted tiene 40 trabajos que han recibido más citas. Al final esa es la lectura que se le puede hacer al índice H. Aunque es un indicador para evaluar autores y es un indicador que muestra rendimiento, porque mientras más alto sea, más impacto supone, yo lo recomiendo muchas veces en las revistas para ver un poco dónde están los trabajos más citados. Los trabajos que están dentro del índice H son los que más aportan citas. ¿De qué temas son esos trabajos que más citas reciben? Y voy también buscando información a partir de lo que significa el índice H. Aquí yo les pongo 2 ejemplos que son casi siempre los que utilizo en los cursos de forma, bueno, aquí les dejo un poco la descriptiva del índice H y aquí está la explicación. ¿Qué es lo que uno hace para hacer el cálculo del índice H? Toma cada uno de los trabajos, fíjense, del trabajo 1 al trabajo 20, y los ordena en función de la cantidad de citas que recibe cada trabajo, desde el más citado hasta el menos citado. Hay trabajos acá que tienen 0 citas. ¿Y cómo se lee el índice H? Esto que está en verde acá. ¿Cómo lo traduzco? Esa es la forma de calcular el índice H, lo que está resaltado en verde. ¿Cómo traduzco esto? Mayor número de orden, acá, donde la cantidad de citas es mayor o igual, nunca menor al número de orden. Más simple, donde se cruzan los umbrales del trabajo con la cantidad de citas, ese es el índice H. El número del trabajo en este caso es el que denota el índice H, donde se cruzan los umbrales. De aquí hacia arriba están los trabajos con más citas. Ya del 10 hacia abajo comienzan a decaer las citas. Por tanto, la importancia está acá. Y por eso lo que decía, que mientras más alto es el valor, mientras uno logre buscar el umbral más abajo, donde se crucen los trabajos con las citas mucho más abajo, denota que tienes más trabajos con más citas. Por eso es un indicador de rendimiento. Aquí pongo el ejemplo cuando no se cruzan. Fíjense que aquí no se cruzan el 10 con el 11, pero es donde más se acerca el trabajo al número de citas. No es 9 porque el 10 se cruza más cerca, ni es 11 porque el 10 también se cruza más cerca. Entonces, cuando no se cruzan exactamente los umbrales, busco el trabajo que más se acerca a la cita y ese sería acá el índice H. Conclusiones. El índice H me va a permitir buscar información de los trabajos más citados de una revista, de los trabajos más citados de un autor, más allá de que esto es un indicador que se utiliza para medir el prestigio de un investigador. Muchas revistas te dicen incluso que si usted no tiene un índice H mayor a 10, no puede ser revisor.
porque si usted no tiene un índice H mayor a 10, no puede ser evaluador de esa revista o integrante del comité científico de la revista. Por ahí vi una mano levantada, no sé si... No sé si había alguna pregunta. No se visualiza la manito levantada, pero acá Andrea nos menciona, dice, ¿y qué significa el I10 index -index? ¿Eso es de Google Académico? ¿Te refieres a eso, Andrea? ¿Este? Sí, dice que sí. Esas son la cantidad de trabajos que tienen más de 10 citas. Cuando te hacen la distribución, ¿cuántos trabajos tienen más de 10 citas? Aquí está uno se para aquí, está el concepto. Ahí está el concepto. Y aquí es lo mismo, ¿ve? Trabajos en orden decreciente de citas. Dice que el índice H es 12, en este caso mío. Y por aquí se cruzan los umbrales. El trabajo 12 tiene 12 citas y por eso es el índice H 12. De aquí hacia arriba están los trabajos que más concentran citas. Miren. Y del 12 hacia abajo ya comienzan a decaer las citas. Fíjense que para que yo tener un índice H de 13 tengo que buscar que los trabajos que están por aquí tengan todos 13 citas para que baje. Y si quiero 14 tengo que ya tener trabajos con 14 citas. Tienen que ir a la vez publicando mucho y que cada publicación vaya teniendo citas para que la distribución se vaya yendo hacia abajo. Si concentras las citas muy acá arriba, no vas a tener un índice H alto nunca. Si este artículo 165 recibe 100 citas más, mi índice H se va a mantener igual, porque lo que se necesita es distribuyendo citas hacia abajo en la mayor cantidad de trabajos para que el umbral baje. ¿Bien? Muchas gracias, Orlando. Bueno, ya nos va quedando poquito tiempo, así que les recordamos el link para la encuesta para ya ir cerrando. Ahí está en el chat el link para que puedan ingresar y así ustedes también puedan evaluar respecto al grado de satisfacción que tuvo el encuentro de hoy. ¿Ya? Así que te dejamos, Orlando, para ya cerrar. Aquí en la diapositiva que les voy a compartir está un poco algunas ideas de escritura de artículos, pero lo que me faltaría, que fue lo que no alcancé, y por eso les había dicho de otra sesión, es ver un poco todo esto en las bases de datos, es decir, hacer una búsqueda en WOS de un autor, hacer una búsqueda de una revista, evaluar tendencias de un tema para ver cómo busco las revistas que están publicando, es decir, explicar un poco más esto para que se vean los indicadores, cómo funcionan en las bases de datos. Es lo que me viene faltando. Ya, Orlando, entonces, yo con mucho gusto, no tengo ningún problema, me dicen y yo me organizo. Puede ser el martes siguiente, un día que ustedes me digan, yo me organizo y les hago todo el recorrido porque no lo pude haber hecho hoy, pero iba a ser muy corriendo. Y entonces prefiero hacer todo un ejercicio completo de búsqueda, de análisis de tendencias, de evaluación de revistas, de evaluación de autores, para que vean también los indicadores cómo funcionan. No obstante, dejo por acá, creo que lo tengo aquí, mi correo electrónico por si alguien necesita alguna consulta, alguna precisión sobre estos temas, también con mucho gusto. Me disculpan que me pasa casi siempre eso, el tiempo no me alcanza porque hablo mucho quizás, entonces... No, está muy bien, muchas gracias, Orlando. Nosotros, bueno, nos vamos a coordinar internamente y vamos a hablar contigo, ahí lo coordinamos y luego lo dejamos para un tiempo en que también los académicos y toda la gente que se ha conectado pueda planificarse con tiempo. Así que también ahí dejamos un espacio para poder avisarles. Así que sí, nosotros felices si es posible poder ya cerrar este tema, como dices tú. Esto da para bastante reflexión y conversación, así que
Creo que independientemente si no se alcanzó a ver todo, creo que fue súper provechoso y así también lo están manifestando en el chat. Así que te agradecemos la sesión de hoy. No, con mucho gusto. Yo quedo atento. Por mí no hay problema. Con mucho gusto, porque prefiero explicarles un poco los procesos también. Muchas gracias. Entonces nos despedimos. Nos vemos Gracias a ustedes. ya en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Orlando, nuevamente. Gracias. Que estén muy bien, que tengan un buen cierre de jornada. Gracias. Gracias.